Llegamos a nuestra última meditación del retiro y esta meditación va a girar sobre la vida eucarística. La vida eucarística. Porque el amor a la Eucaristía no es solamente en el momento en el que yo estoy delante de Jesús, en el sagrario, en la hostia consagrada, sino que es toda la vida, es vida eucarística. Vivir la Eucaristía es mucho más que simplemente ir a misa o oír misa. Antes, en la enunciación de los mandamientos de la Iglesia, era eso, oír misa entera todos los domingos, oír, ¿no? Porque claro, en aquel tiempo nada más oían, ¿no? Como la misa se celebraba de espaldas y en latín, pues veían que ahí estaba el Padre celebrando y oían, no entendían, no podían participar, no podían vivir la misa. Por eso es tan importante la renovación litúrgica que tuvo lugar en el Concilio Vaticano II, para que se pudiera vivir la misa. Antes del Concilio Vaticano II, la gente oía misa y las personas más piadosas rezaban el rosario mientras oían que algo había ahí, ¿no? Entonces, mientras que ahora nosotros tenemos el gran privilegio de no solamente oír, sino poder participar y sobre todo vivir la misa. San Ignacio de Antioquía describía a los cristianos de una forma muy bonita. Decía que los cristianos son los que viven según el domingo. Sí, un buen cristiano, según San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía fue discípulo de los discípulos de San Juan Evangelista. San Juan Evangelista tuvo de discípulo a San Policarpo y Policarpo a San Ignacio de Antioquía, o sea, de los primeritos, ¿no? San Ignacio de Antioquía murió mártir y en el trayecto aprovechaba para enviar cartas a los cristianos, ¿no? De las distintas comunidades. Él era ya un viejito, era muy reconocido entre la comunidad cristiana y por eso, aunque los soldados lo llevaban ahí en una jaula, aprovechaba las paradas y dictaba cartas para las distintas comunidades. Cartas hermosísimas donde eso, se ve el espíritu de los primeros cristianos así, ¿no? Bien fresquito. Y él decía que los cristianos, los buenos cristianos, eran los que vivían según el domingo. Es decir, los que llevaban a la vida lo que habían celebrado el domingo. Y eso es lo que quisiera tratar con ustedes en esta meditación. ¿Qué es lo que significa vivir según el domingo? Es el que vive, el que lleva a la vida lo que ha celebrado en la Santa Misa. En la Sacramentum Caritatis, de la que les hablaba en la anterior meditación, el Papa Benedicto llama a eso coherencia eucarística. Coherencia eucarística. Llevar a la vida lo que has celebrado, lo que has vivido en la Santa Misa. Algunos rasgos simplemente como para resumir algunas de las cosas que hemos comentado en este retiro. ¿Qué significa la coherencia eucarística? Vivir según el domingo. Yo he entresacado algunos y luego les dejo a ustedes que entresaquen los que más les hayan podido impactar o tocar. Primero, coherencia eucarística es
vivir para Dios. En cada Eucaristía yo ofrezco a Jesús al Padre y me ofrezco con Jesús al Padre. Vivir coherentemente, vivir la coherencia eucarística significa yo ya me ofrecí a Dios. Luego no puedo durante la vida rescatar la ofrenda que yo ya di, porque yo ya me ofrecí. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, ofrezcan sus vidas como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto espiritual. Nuestra vida consiste en hacer de todo lo que hacemos una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Es lo que hemos hecho en la Santa Misa, pero luego es lo que hay que seguir haciendo a lo largo del día. Cuando estoy atendiendo a los hijos o atendiendo a los nietos, yo sigo ofreciendo mi vida a Dios, de otra forma, pero es el mismo ofrecimiento. Y cuando yo estoy lavando platos y cuando estoy educando a los nietos y cuando yo estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo de mi vida una ofrenda espiritual agradable a Dios. Eso es lo que significa vivir coherentemente, vivir de acuerdo al domingo, vivir la coherencia eucarística. Primero, vivir para Dios, que todo mi día sea un vivir para Dios. Eso es lo que he hecho en la misa y eso es lo que renuevo en cada momento de mi vida. Haga lo que haga, es una ofrenda agradable a Dios. Por eso San Pablo dice que tenemos que orar sin intermisión. Orar sin pausa, porque claro, si yo en todo momento estoy ofreciendo mi vida a Dios, eso es orar. Eso es orar. San Pablo no dice que estemos meditando todo el día. Dice que estemos orando, es decir, ofreciendo nuestro corazón, ofreciendo nuestra jornada. Hagamos lo que hagamos a Dios nuestro Señor. Segundo, coherencia eucarística significa ser personas nuevas. En la misa cada uno de nosotros participa en el sacrificio de la cruz, máxime si ha comulgado, y la Eucaristía tiene que ser un principio de transformación en tu vida. La Eucaristía te va transformando, te va haciendo una nueva persona, te hace distinto y tienes que vivir de forma distinta. San Agustín explicaba la comunión diciendo, miren, cuando uno se alimenta corporalmente, uno transforma lo que come en uno mismo. Y entonces ese pollo tan sabroso, ¿sí?, lo transformas en tus propias células. Decía él, en la comunión pasa exactamente al revés. No eres tú el que transforma el alimento en ti mismo, sino que es Jesús el que te transforma en él. Sí. Entonces la Eucaristía es un principio de transformación. Vivir la Eucaristía significa ser persona nueva. El que me come vivirá por mí, dice San Pablo en el Evangelio de San Juan. Entonces, y en la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Por la Eucaristía yo permanezco en Jesús, Jesús permanece en mí, pero permanecer en Jesús quiere decir que yo tengo que vivir como vivió él. Tengo que dejar que ese Jesús que he recibido empiece a pensar en mí y que yo ya piense con categorías evangélicas, que yo empiece a pensar como él piensa en el Evangelio y que yo
Deje actuar a Jesús como Él actuaba en el Evangelio y que Él hable como hablaba en el Evangelio. Eso es lo que significa coherencia eucarística. Ser Jesús, ser cada día más Jesús. Claro, es ideal de vida. O sea, no piensen que esto con una comunión bien hecha ya lo conseguí. No, es tarea de vida. Pero es un proyecto, es un programa de vida sumamente bonito. Eso, eucaristizar la vida. Dejar que la Eucaristía te transforme. Tercero, vivir como redimido. Vivir la Santa Misa y luego ser coherente quiere decir vivir como redimido, es decir, vivir como perdonado, vivir como alguien que se sabe perdonado, como alguien que sabe que Dios, Jesús, dio la vida por él y que sus pecados, por grandes que hayan sido, ya quedaron perdonados. De verdad, ¿cuántas veces sucede, platicando con las personas, que todavía arrastran culpas? Y uno dice, ¿pero eso hace cuánto fue? 20 años, 30 años. Y entonces, es que usted no cree que Jesús eso ya lo perdonó con su sangre. Como dice San Pablo, tu sentencia ya quedó clavada en la cruz de Cristo y eso ya quedó perdonado. Ya. Vivir la misa, vivir coherentemente la Eucaristía, significa vivir como redimido, es decir, como alguien que se sabe ya perdonado, que ya no está eso, lamiendo heridas de hace 30 años. No. Obviamente, vivir como perdonado, que se siente perdonado y que ya no quiere volver a caer en el pecado, obviamente, porque ha costado la sangre del Hijo de Dios. Coherencia eucarística significa ser personas antipecado. Cuando vemos el pecado, enseguida reaccionamos como cuando vemos una serpiente, ¿no? Que primero escapamos y luego pensamos que era, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que hace un par de años, después de un trigo, nos salió uno ahí a la hora de sacarnos la foto? Y en cuanto intuimos de qué se trataba, primero saltamos. Bueno, algunas saltaron más que otras, ¿no? Entonces, yo me quedé observando y analizando. Bueno, entonces, primero uno se mueve y luego uno piensa. Bien, así es como tenemos que reaccionar ante el pecado. Primero escapas y luego ya te pones a pensar. Pero en cuanto intuyes que eso ofende a Dios nuestro Señor, primero dices que no, de entrada. Y no, bueno, vamos a ver, ¿es agradable? No. Coherencia eucarística significa, a ver, si yo he costado a Jesucristo su sangre, no la puedo profanar de esa forma. No puedo embarrarme nuevamente en el pecado. No puedo, no debo. Y vivir como redimido significa también vivir como una persona consciente de que vale mucho, de que tiene una dignidad enorme. Tú vales lo que has costado y has costado la sangre de Cristo. A lo mejor tu esposo no te valora, o tus hijos no te valoran, o tus amigas no te valoran, pero quien sí te valora fue Jesús. Y le costaste la sangre, y Él estuvo dispuesto a derramar su sangre por amor a ti. Tú vales lo que has costado, y eso te tiene que llenar de una seguridad personal muy fuerte. Y entonces tu seguridad personal ya no depende
de los likes, de la estima de los demás, del reconocimiento de la familia. Tu autoestima está bien clavada ahí en la cruz de Cristo. Tú vales lo que has costado. Y claro, vivir como redimido también significa vivir feliz. Vivir feliz, vivir radiante. Nietzsche, una de las críticas que más dirigía contra los cristianos, decía que no vivíamos con cara de resucitados. Dice, creen en la resurrección, pero no tienen cara de resucitados. Y muchas veces esa crítica es cierta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tenemos cara feliz, cara de redimidos, sino ahí, sí, ahí, que cada quien ponga la palabra, ¿no? Saliendo de misa debería brillarme el rostro, como dicen, como aparece en el Antiguo Testamento que salía Moisés después de hablar con el Señor, salía con el rostro incandescente, ¿no? Que todos decían, a ver. Y entonces se ponía un velo para que a la gente no le diera miedo hablar con él. Salía incandescente. No sabemos si era real o si era una forma simbólica de expresar que después de su diálogo con el Señor, pues toda su vida, todo su rostro resplandecía, ¿no? Pero así tiene que ser nuestra vida, resplandecer después de estar en el Calvario, después de estar en la misa. Cuarto, la coherencia eucarística significa también vivir para los demás. Ese Dios que tanto me ama, que ha dado la vida por mí, cuyo sacrificio nuevamente se ha actualizado en la Santa Misa, ese Dios también quiere inmensamente a sus otros hijos. Yo no soy hijo único. ¿Sí? Y ese Dios también tiene otros hijos a los que Él ama mucho, por los cuales Él también ha dado la vida. Y si yo le quiero a Él, no puedo no querer a sus otros hijos, que son mis hermanos. Coherencia eucarística significa amar a mis hermanos. Significa que con el mismo amor con el que trato la Eucaristía, tengo que tratar el cuerpo de mis hermanos. San Juan Crisóstomo tiene una carta bien fuerte donde reprocha a los cristianos sus faltas de caridad, sus faltas de sensibilidad con los pobres y les dice, miren, ustedes tratan con mucha delicadeza el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y está muy bien, pero luego tratan con desprecio el cuerpo de Cristo en los pobres y eso está muy mal. Hay que hacer lo uno sin descuidar lo otro. Pero si algo no hay que descuidar, es el cuerpo de Cristo en mi hermano. Por supuesto que él no decía que no cuidáramos los objetos litúrgicos, su dignidad, pero él decía, con el mismo o mayor cuidado tenemos que tratar el cuerpo de los pobres, el cuerpo de nuestros hermanos, con la pobreza que sea, material, espiritual, pero coherencia eucarística significa vivir la caridad. Ver a mi alrededor el cuerpo de Cristo, mis hermanos que está sufriendo, y así con el mismo amor con el que trato la Eucaristía, tengo que tratar el cuerpo de este hermano que sufre hambre, que sufre ignorancia, que sufre la falta de fe, que sufre la sed de Dios, que está encarcelado. Ahí tengo también que cuidar y amar el cuerpo de Cristo. Quinto, y muy relacionado con el anterior, ser personas promotoras de unidad.
Decíamos en la mañana que la Eucaristía hace a la Iglesia. La Eucaristía une a la Iglesia, porque une a todos los que formamos parte de ella, a todos los que nos alimentamos del mismo pan, que es Jesús. Entonces no se puede vivir la misa y luego, a la salida, criticar al Papa. Oye, si tú en la misa acabas de orar por el Santo Padre, ¿sí? Y acabas de orar por tu obispo, vivir la Eucaristía, vivir la coherencia eucarística significa fomentar la unidad en la Iglesia, porque el cuerpo de Cristo es uno. Entonces no se puede celebrar la misa y luego rasgar el cuerpo de Cristo en partes, criticando, dividiendo, fomentando la división, fomentando la desconfianza, fomentando todo aquello que divide la Iglesia. Es incoherente vivir la misa y luego criticar, herir, fomentar la división, la crítica, con la excusa de, pues ahí cada quien tiene sus excusas, ¿no? No. La coherencia eucarística es fomentar la unidad en la Iglesia. Sexto, coherencia eucarística significa ser misioneros. Vivir la Eucaristía significa valorar la sangre de Cristo. Y ser misionero significa llevar en el corazón el valor de esa sangre y no querer que esa sangre sea derramada en vano. Un misionero es un hombre que valora la sangre de Cristo y que por tanto sufre cuando hay personas que no conocen a Cristo, que no se benefician de la redención de Cristo. Y claro, no puede menos que moverse, haciendo lo que pueda en su entorno, o si tiene facilidad, pues anunciar a todo el que se le cae por delante el amor de Cristo, compartir el amor de Cristo, anunciar eso, que Jesús ha muerto por amor a ti. Eso es la coherencia eucarística. Saberme redimido y claro, no soporto llevar solo esta alegría. No soporto tener esta alegría en mi pecho y ver que esta persona vive una vida triste porque no se sabe amada por Dios. Nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha explicado bien. Entonces, claro, sufro. A mí se me quedó muy grabada una obra de Albert Camus, La peste. Él era un pensador, un literato existencialista, ateo, pero tenía un pensamiento en muchas partes, la verdad, muy bueno, muy profundo. Entonces, en La peste, él describe una ciudad en cuarentena, porque hay peste y se declara la cuarentena para que nadie salga de ahí a contagiar a los demás. Y uno de los doctores le dicen, ya tiene que salir, porque aquí ya no hay nada que hacer. La única forma de salvar usted la vida es ya salir cuanto antes de la ciudad. Y entonces él dice, no, yo me quedo. No puedo irme. Yo no podría aguantar la felicidad de ser feliz solo. Yo no podría ser feliz solo sabiendo que he abandonado a mis hermanos. No podría aguantar ser feliz solo. Bueno, eso es algo parecido de lo que siente un misionero, de lo que siente un apóstol. Yo no puedo aguantarme la felicidad que llevo dentro. La tengo que compartir. Y mientras tenga boca, mientras tenga facultades,
lo voy a anunciar al que me encuentre. Y eso sí, si me ponen un micrófono, si me dan una radio, si me dan una televisión, tanto mejor, llegaré a más. Ese es el fuego de un misionero que se siente realmente perdonado, que está convencido de lo que es la Eucaristía. En el pasaje de los discípulos de Emaús es muy significativo el final de ese pasaje. Ya conocen la historia, no hace falta que se la repita, pero es muy significativo lo que dice de que estos dos discípulos lo reconocieron en la fracción del pan. Recuerden, la fracción del pan era la Eucaristía, era el modo como los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía. Pues dice San Lucas, estos discípulos lo reconocieron al partir el pan. Sí. Ojalá que esa también sea nuestra experiencia en el retiro, que reconozcamos al Señor, que nuestra experiencia del Señor sea eucarística, que lo reconozcamos en la fracción del pan y después de haberlo reconocido, inmediatamente se pusieron de pie y se fueron corriendo a Jerusalén. Lo que habían hecho caminando durante todo el día, se lo hicieron corriendo de noche. Y en aquellos tiempos no había farolas. No había farolas. Pero estos hombres estaban tan entusiasmados de haber reconocido a Jesús que no pudieron aguantárselo. Podían perfectamente haber dicho, bueno, mañana vamos a descansar y mañana en la mañana vamos a Jerusalén y se lo compartimos a los discípulos. ¿No? Nadie les obligaba, nadie les había dicho, ya, regresen cuanto antes. No podían contenérselo. No podían contenérselo. Y entonces uno de los santos padres decía, caminaban a oscuras, pero la luz interior les guiaba. Tenían una luz interior tan fuerte que por eso salieron corriendo a anunciar, el Señor ha resucitado. Y esa experiencia la hicieron en la fracción del pan. Entonces, que Dios nuestro Señor nos conceda hacer en cada misa esa experiencia única, personal del Señor, y que eso nos lleve realmente a ser cada día más apóstoles.